Lo que está ocurriendo entre México y Estados Unidos en este momento no necesita exageración, no necesita datos inventados, no necesita escenarios fabricados. La realidad es suficientemente poderosa, porque lo que está ocurriendo en 2026 con los aranceles de Trump contra México es una de las batallas económicas y legales más importantes que este país ha librado en décadas, con herramientas reales, con consecuencias reales, con números que cuando los escuchas completos te dejan sin palabras. Y hay algo que casi ningún medio te está contando completo. México no está improvisando, no está reaccionando, no está esperando que Trump decida qué le va a hacer y entonces respondiendo como puede. México tiene una estrategia que lleva meses construyéndose en silencio, con abogados internacionales, con economistas, con mecanismos legales que Estados Unidos firmó con su propio nombre y que ahora no puede ignorar sin consecuencias formales y documentadas. Y esa estrategia está funcionando, no de la forma espectacular que algunos quisieran, no con un fallo dramático de una corte internacional que resuelve todo en un día, sino de la única forma que funciona de verdad en el derecho internacional, con paciencia, con precisión y con la acumulación de victorias parciales que juntas construyen algo mucho más grande. En Noti MX vamos a contarte esa historia completa hoy, con los hechos verificados, con los números reales, con el análisis que los titulares de 30 segundos no tienen espacio para darte. Quédate hasta el final, porque cuando veas el cuadro completo, la forma en que entiendes esta batalla va a cambiar. Suscríbete a Noti MX para no perderte ninguna actualización. Para entender dónde estamos, necesitas saber de dónde venimos. Cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, una de sus primeras acciones en política exterior fue exactamente lo que había prometido en campaña: presión económica sobre México. La justificación oficial fue migración y seguridad fronteriza. Trump planteó que México no estaba haciendo suficiente para detener el flujo migratorio hacia Estados Unidos y que el crimen organizado operaba con demasiada libertad en territorio mexicano. La herramienta que eligió para presionar fue la que ha usado consistentemente en su trayectoria política: los aranceles. Según reportes verificados de medios como Reuters, Associated Press y The Wall Street Journal, la administración Trump planteó aranceles de hasta el 25% sobre productos mexicanos como instrumento de presión. Las declaraciones fueron públicas, repetidas y documentadas. Para México eso no era solo una amenaza económica, era una violación directa de los compromisos asumidos bajo el TMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que el propio Trump había negociado y presentado como uno de sus mayores logros en su primer mandato. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque la respuesta de México no fue la que Washington esperaba. En Washington, la expectativa basada en décadas de historia era predecible. México negociaría bajo presión, haría concesiones en los temas que Estados Unidos exigía y el conflicto se resolvería en términos favorables a la potencia más grande. Ese guión no se repitió. Lo que México hizo fue diferente en su método y en su alcance. Y para entenderlo necesitas conocer las herramientas legales reales que el TMEC pone en manos de sus signatarios. El capítulo 31 del TMEC establece mecanismos de resolución de controversias. Si un país miembro considera que otro está violando los términos del tratado, puede activar un proceso formal de arbitraje ante paneles independientes. Esos paneles tienen autoridad para determinar si una medida es compatible con el tratado, y sus decisiones tienen consecuencias legales reales. México activó esos mecanismos. Según información publicada por la Secretaría de Economía de México y documentada por medios de investigación nacionales e internacionales, el gobierno mexicano presentó solicitudes formales de consultas bajo el capítulo 31 del TMEC en relación con diversas medidas arancelarias de la administración Trump. Ese proceso es largo, es técnico, no genera titulares dramáticos de un día para el siguiente, pero es el proceso que el tratado establece y es el proceso que tiene consecuencias legales reales cuando llega a su conclusión. Analistas de derecho comercial internacional consultados por medios como el Financial Times y Bloomberg señalan que México llegó a estos mecanismos con un caso técnicamente sólido. La razón es simple: el TMEC es explícito sobre qué tipos de medidas están permitidas y cuáles no. Los aranceles unilaterales impuestos por razones que no son estrictamente comerciales están en una zona legal muy complicada bajo el texto del tratado. Aquí es donde los datos dejan de ser abstractos y se vuelven concretos y personales, porque los aranceles que Trump impuso no son solo una disputa entre gobiernos, son facturas reales que pagaron empresas reales, trabajadores reales y familias reales en México. La industria automotriz es el ejemplo más documentado y más revelador. México es el cuarto mayor exportador de vehículos del mundo, según datos de la Organización Internacional de Fabricantes de Automóviles verificables públicamente. La industria automotriz mexicana emplea directamente a más de 900,000 personas, según datos del INEGI, e indirectamente a varios millones más a través de la cadena de proveedores. Esa industria está integrada de forma tan profunda con la cadena de producción automotriz de Estados Unidos que los economistas usan una frase específica para describirla. No existen automóviles mexicanos ni automóviles americanos. Existen automóviles norteamericanos que se fabrican en una red integrada que cruza la frontera múltiples veces durante el proceso de producción. Cuando se imponen aranceles
aranceles sobre los componentes y vehículos que cruzan esa frontera, el costo no lo paga solo México, lo paga todo el sistema, y ese costo se traduce en precios más altos para el consumidor estadounidense, en márgenes más ajustados para las empresas de ambos lados y en incertidumbre que frena las decisiones de inversión de largo plazo. El sector agropecuario cuenta una historia similar. México es, según datos verificables del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el principal proveedor de aguacates, tomates, berries y múltiples frutas y verduras frescas al mercado norteamericano durante gran parte del año. Productores en estados como Michoacán, Sinaloa y Sonora dependen del acceso al mercado estadounidense para la viabilidad de sus operaciones. Cada punto porcentual de arancel es una reducción directa en el margen de esos productores, y cuando los márgenes desaparecen, los empleos desaparecen con ellos. Economistas del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado y del ITAM han documentado el impacto de la incertidumbre arancelaria sobre la inversión extranjera directa. Las empresas que evalúan instalarse en México como plataforma de manufactura para el mercado norteamericano necesitan certeza sobre las condiciones de acceso a ese mercado. La incertidumbre arancelaria es, en términos de atracción de inversión, un costo que no aparece en ninguna factura, pero que se siente en las decisiones que las empresas no toman. Aquí necesitas entender algo que la mayoría de los medios explican mal o no explican en absoluto. El TMEC no es solo un acuerdo de libre comercio, es un sistema legal vinculante con mecanismos de cumplimiento que ninguno de sus signatarios puede ignorar sin consecuencias formales. Cuando México activa el capítulo 31, pone en movimiento una maquinaria legal específica. Primero vienen las consultas formales. Los gobiernos tienen un periodo para discutir el conflicto directamente y buscar una solución negociada. Si esas consultas no resuelven el problema en el tiempo establecido por el tratado, el proceso escala. El siguiente paso es la formación de un panel de arbitraje. Ese panel está compuesto por expertos legales independientes de los 3 países signatarios. No es un tribunal donde México o Estados Unidos tienen mayoría, es un proceso técnico donde los árbitros analizan el texto del tratado y los argumentos de ambas partes. Si el panel determina que una medida viola el TMEC, el país que la impuso está obligado bajo el tratado a ajustarla, y si no lo hace, el tratado autoriza medidas de respuesta proporcionales. México ha usado este mecanismo antes con resultados concretos. El caso más documentado públicamente es la disputa sobre el maíz transgénico, donde México impuso restricciones y Estados Unidos las impugnó bajo el TMEC. Ese proceso está en curso y sus resultados determinarán interpretaciones del tratado que afectarán múltiples disputas futuras. En el contexto de los aranceles de 2025 a 2026, México activó consultas formales bajo el capítulo 31, según información publicada por la Secretaría de Economía. El proceso está en curso. Sus tiempos son los del derecho internacional, no los del ciclo de noticias de Twitter, pero sus consecuencias son reales y vinculantes. Analistas de derecho comercial internacional señalan algo que vale la pena repetir. El TMEC fue diseñado por equipos legales de los 3 países para ser robusto. Sus mecanismos de cumplimiento tienen más dientes que el TLCAN anterior, precisamente porque así lo negoció la administración Trump en su primer mandato, creyendo que esa robustez le beneficiaría. La ironía de que esa robustez ahora opere como limitación sobre las propias acciones de Trump no se le escapa a ningún analista que conoce la historia de la negociación. Aquí es donde el análisis se vuelve especialmente revelador, porque lo que México ha hecho frente a la presión arancelaria no fue improvisado, fue estratégico en su diseño y en su ejecución. Analistas de política exterior y derecho comercial que han seguido el proceso de cerca identifican 3 fases en la respuesta mexicana. La primera fase fue la documentación. Antes de hacer cualquier movimiento legal o diplomático, México construyó un registro detallado del impacto de las medidas arancelarias, sector por sector, empresa por empresa, empleo por empleo. Esa documentación es la base de cualquier proceso de arbitraje. Sin ella, los argumentos son retórica, con ella son evidencia. La Secretaría de Economía, el Banco de México y organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial colaboraron en ese proceso de documentación, según información reportada por medios de investigación nacionales. La segunda fase fue la escalada legal calibrada. México activó los mecanismos del TMEC sin cerrar la puerta a la negociación. Esa combinación, presión legal con apertura diplomática, es más efectiva que la presión legal sola porque no obliga al adversario a elegir entre ceder o escalar. Le da una salida negociada que puede presentar como un resultado razonable. Simultáneamente, México presentó su postura en organismos multilaterales como la Organización Mundial del Comercio, donde las disputas comerciales entre países miembros tienen sus propios mecanismos de resolución. Ese doble frente, TMEC y OMC, multiplica los frentes donde Estados Unidos tiene que defender su postura. La tercera fase, que está en curso ahora mismo, es la construcción de coaliciones. México no está enfrentando esta disputa solo. Canadá, que también recibió presiones arancelarias bajo argumentos similares de seguridad nacional, tiene intereses alineados con México en defender la integridad del TMEC. La Unión Europea, que tiene sus propias disputas comerciales con la administración Trump, observa los precedentes que se establecen en estas disputas con atención directa porque afectan sus propias estrategias legales. Esa construcción de coaliciones no es visible en los titulares cotidianos.
años. Ocurre en reuniones técnicas, en coordinaciones entre equipos legales y en posicionamientos que se alinean gradualmente, pero su efecto es real y multiplicador. Aquí hay que ser precisos porque la confusión sobre los mecanismos internacionales disponibles es una de las fuentes principales de desinformación en este tema. La Organización Mundial del Comercio tiene su propio sistema de resolución de disputas. México y Estados Unidos son miembros, y México ha presentado impugnaciones formales en la OMC relacionadas con medidas arancelarias de la administración Trump, según información pública de ese organismo verificable en su sitio oficial. ¿Qué puede hacer la OMC si determina que una medida es incompatible con las reglas del comercio internacional? Puede autorizar al país afectado a tomar medidas de compensación proporcionales. En términos prácticos, puede darle a México el derecho legal de imponer aranceles de respuesta sobre productos estadounidenses por un valor equivalente al daño causado. Pero hay dos limitaciones importantes que cualquier análisis honesto debe mencionar. La primera es el tiempo. Los procesos de la OMC son lentos. Un caso complejo puede tardar años desde la presentación hasta el fallo final. Durante ese tiempo, el daño económico continúa acumulándose. La segunda es el cumplimiento. La OMC no tiene un mecanismo de ejecución forzosa comparable al de un sistema legal nacional. Si un país decide ignorar un fallo de la OMC, las consecuencias son la autorización de represalias por parte del afectado, no la ejecución directa del fallo. La administración Trump, según reportes de medios especializados en comercio internacional, ha mostrado históricamente una disposición a ignorar o desafiar los mecanismos multilaterales cuando sus conclusiones son desfavorables a sus posiciones. Pero eso tiene un costo. Cada vez que una potencia ignora un fallo de un organismo internacional que ella misma ayudó a construir, debilita ese sistema. Y debilitar ese sistema tiene consecuencias para la propia capacidad de esa potencia de usarlo en su favor en el futuro. Es una tensión que analistas de relaciones internacionales describen como una de las contradicciones más profundas de la política exterior de Trump. Desafiar los sistemas multilaterales en los casos donde pierde, mientras los reclama cuando le conviene. Hasta aquí hemos hablado de los mecanismos legales formales, pero hay una dimensión adicional de la posición de México que merece ser analizada con la misma precisión. Si el conflicto escala y México activa medidas de respuesta arancelaria, ¿qué productos elegiría y por qué? Analistas de comercio bilateral que han estudiado esta pregunta identifican categorías muy específicas que maximizan el impacto político en Estados Unidos, minimizando el daño para México. La primera categoría es el maíz amarillo de los estados del Medio Oeste: Iowa, Nebraska, Kansas, Illinois. México es el principal comprador mundial de maíz amarillo estadounidense, según datos verificables del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Un arancel mexicano sobre ese producto golpea directamente a agricultores en estados que son electoralmente cruciales para el Partido Republicano. La segunda categoría es la carne de cerdo. Mismo análisis, mismos estados, mismo impacto electoral directo. La tercera categoría son componentes industriales donde la dependencia de la cadena de suministro hace que la interrupción sea inmediatamente visible en plantas de producción de estados como Michigan, Ohio y Tennessee. Lo que hace que esta capacidad de represalia sea especialmente poderosa como instrumento de negociación no es que México la use, es que Washington sabe que México puede usarla y que si la usa, el impacto político doméstico en Estados Unidos sería inmediato y cuantificable. Eso es lo que economistas de negociación comercial llaman destrucción mutua asegurada en el plano económico. Ambos lados saben que una guerra comercial total tiene costos inaceptables para ambos. Esa certeza compartida es lo que genera el espacio para la negociación. México lo sabe, Washington lo sabe, y esa comprensión mutua es en sí misma uno de los factores que ha mantenido el conflicto en un nivel de tensión manejable en lugar de escalar a una ruptura total. Hay un indicador que los analistas económicos consideran el más revelador del impacto real de la incertidumbre arancelaria sobre México. Un indicador que no aparece en los debates políticos cotidianos, pero que determina el futuro económico del país más directamente que cualquier otro: la inversión extranjera directa. México llevaba varios años capitalizando el fenómeno del nearshoring, la relocalización de cadenas de producción desde Asia hacia América del Norte. Empresas de todo el mundo, atraídas por la posición geográfica de México, su integración con el mercado norteamericano y su costo laboral relativo, estaban tomando decisiones de inversión de largo plazo en parques industriales de Nuevo León, Coahuila, Querétaro y el Estado de México. Esas decisiones de inversión requieren certeza. Una empresa que decide construir una planta en México está apostando a que las condiciones de acceso al mercado norteamericano van a ser estables durante los 10 o 15 años que tarda en recuperar esa inversión. La incertidumbre arancelaria es el enemigo número uno de esa certeza. Según datos del Banco de México y del INEGI verificables públicamente, el flujo de inversión extranjera directa mostró variaciones significativas en los periodos de mayor tensión arancelaria. Las empresas no cancelaron sus planes de inmediato, pero sí los pausaron, esperando ver cómo se resolvía el conflicto antes de comprometer capital. Esa pausa tiene un costo, no en empleos que se perdieron, sino en empleos que no se crearon, en plantas que no se construyeron, en salarios de alta especialización que no llegaron a comunidades que los esperaban. Analistas
analistas del Consejo Coordinador Empresarial y de organizaciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad señalan que la resolución del conflicto arancelario, o al menos la reducción de la incertidumbre, es el factor más determinante para la recuperación del ritmo de inversión que México venía registrando antes de la escalada de presiones. Esta es la pregunta que más importa. ¿Dónde estamos hoy y qué puede pasar en los próximos meses? Hay que ser honestos sobre lo que está confirmado y lo que es análisis prospectivo. Lo que está confirmado es que México activó mecanismos formales del TEMEC y presentó impugnaciones en la OMC relacionadas con medidas arancelarias de la administración Trump. Esos procesos están en curso. Sus resultados no son inmediatos, pero son vinculantes cuando llegan. Lo que está confirmado es que la presión arancelaria generó un impacto económico documentado en sectores específicos de la economía mexicana y que ese impacto está cuantificado en los expedientes de los procesos en curso. Lo que está confirmado es que la administración Trump y el gobierno de Sheinbaum han mantenido canales de comunicación abiertos simultáneamente a los procesos legales. Las reuniones bilaterales, aunque tensas, han continuado. Eso es, según analistas de diplomacia, la señal más importante de que ninguno de los dos lados tiene interés en una ruptura total. Lo que es análisis prospectivo, y hay que marcarlo como tal, es cómo termina este episodio. Los escenarios que los analistas de comercio internacional consideran más probables, basándose en el comportamiento histórico de disputas similares bajo el TEMEC, son tres. El primero es una negociación que resuelve el conflicto específico antes de que los paneles de arbitraje lleguen a sus conclusiones. En ese escenario, ambos lados presentan el resultado como una victoria. Es el escenario que los mercados prefieren y el que tiene más precedentes históricos. El segundo es que los paneles de arbitraje emitan decisiones parciales que creen presión suficiente para forzar ajustes específicos en las medidas más vulnerables legalmente. En ese escenario, el proceso tarda más, pero produce cambios concretos respaldados por autoridad legal formal. El tercero, el menos probable según la mayoría de los analistas, es una escalada que deteriora la relación bilateral de forma significativa. Ese escenario tiene costos tan altos para ambas economías que los incentivos para evitarlo son muy fuertes en ambos lados. Hay algo que vale la pena nombrar antes del cierre de este análisis, algo que trasciende los aranceles específicos y la disputa puntual. Lo que México está demostrando en esta batalla es algo que durante décadas muchos analistas dudaban que fuera posible, que un país de tamaño mediano puede enfrentar la presión económica de la potencia más grande del mundo sin ceder sus principios ni perder su acceso a los mecanismos legales que el propio sistema internacional estableció. No lo está haciendo con confrontación, no lo está haciendo con retórica antiimperialista que se escucha bien en discursos pero no produce resultados. Lo está haciendo con algo más difícil y más efectivo, con el conocimiento preciso de las reglas del sistema y con la voluntad de usarlas. Eso requiere equipos legales capaces, requiere documentación meticulosa, requiere paciencia política para no sucumbir a la presión de responder con movimientos espectaculares que se ven bien en titulares pero debilitan la posición legal. Y requiere algo que Sheinbaum ha demostrado consistentemente, la capacidad de mantener una postura firme sin escalar innecesariamente, de defender lo que debe ser defendido sin cerrar las puertas que necesitan permanecer abiertas. Los analistas de relaciones internacionales que han seguido de cerca este proceso señalan que independientemente de cómo termine este episodio específico, el hecho de que México lo haya enfrentado de esta manera tiene valor que trasciende el resultado puntual. Establece precedentes sobre cómo México responde a la presión, construye capacidad institucional en los equipos legales y diplomáticos y comunica a futuros interlocutores, no solo Washington, sino cualquier actor que considere presionar a México en el futuro, que hay consecuencias legales reales y formales para hacerlo. Eso es un activo de largo plazo que ningún titular de un día puede capturar. Quiero que te lleves algo muy específico de este análisis. La batalla entre México y Trump por los aranceles no es la historia simple que los medios te cuentan. No es México rogando que Trump sea amable. No es Trump aplastando a México sin consecuencias. Y tampoco es la historia fabricada de fallos espectaculares de cortes internacionales que no ocurrieron. Es algo más complejo y más interesante que cualquiera de esas versiones. Es la historia de un país que decidió usar el sistema legal que existe, con todos sus defectos y todas sus limitaciones, en lugar de resignarse a que el más grande siempre gana, que documentó el daño con precisión en lugar de solo quejarse de él, que activó los mecanismos que el propio tratado establece en lugar de improvisar una respuesta fuera de las reglas, y que al mismo tiempo mantuvo la relación bilateral funcional porque entiende que el objetivo no es ganar una batalla de retórica, el objetivo es proteger los empleos, los salarios y las condiciones de vida de millones de familias mexicanas que dependen de que esa relación funcione. ¿Significa esto que México va a ganar todo lo que está disputando? No lo sabemos todavía. Los procesos legales están en curso. Los tiempos son los del derecho internacional
internacional y el resultado final depende de factores que ningún análisis puede predecir con certeza. Lo que sí sabemos es que México llegó a esta disputa con más herramientas de las que tenía en cualquier conflicto arancelario anterior, con el TEMEC como escudo legal, con la interdependencia económica como palanca de negociación y con una estrategia que, según analistas serios de múltiples orientaciones, tiene una solidez técnica que no puede ser ignorada. Eso es lo que los datos reales, verificados y honestos dicen sobre esta batalla. En Noti MX vamos a seguir cada movimiento de este proceso con la misma precisión con la que lo analizamos hoy. Cuando haya resultados concretos en los paneles del TM, SE, te los vamos a reportar. Cuando haya decisiones en la OMC, te las vamos a explicar. Cuando haya acuerdos o rupturas en las negociaciones bilaterales, te vamos a dar el contexto que necesitas para entender qué significan de verdad. Porque la diferencia entre información y desinformación en este tema no es la emoción del titular, es la precisión de los datos y la honestidad sobre lo que está confirmado y lo que no. Suscríbete a Noti MX si quieres ese tipo de cobertura de forma continua. Activa la campanita, comparte este video con alguien que haya visto titulares exagerados sobre esta disputa y merezca la historia real. Y dinos en los comentarios, ¿crees que los mecanismos legales del TM-SE son suficientes para proteger los intereses de México frente a la presión arancelaria? ¿O crees que México necesita una estrategia adicional que todavía no hemos visto? Queremos leer tu análisis. Esto fue Noti MX. La batalla real entre México y Trump está ocurriendo ahora mismo, con documentos, con abogados, con datos y con la paciencia que requiere el derecho internacional. Y nosotros vamos a estar aquí para contártela completa, sin inventar lo que no ocurrió y sin ignorar lo que sí está pasando. Nos vemos en el próximo video.